Hay venenos que no podemos ver, que están ahí, en nuestra agua. Son contaminantes tan, pero tan pequeños y difíciles de quitar que encontrarlos es un reto gigantesco. Pero, ¿qué tal si pudiéramos construir una especie de nariz electrónica, una superficie inteligente diseñada específicamente para olerlos y avisarnos al momento? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues vamos a ver cómo funciona. La pregunta del millón es esa. ¿Cómo encontramos esos venenos invisibles? Y ojo, la respuesta no es solo para científicos en un laboratorio. Es algo fundamental para la salud de todos. Resulta que la solución podría estar en la unión de dos materiales que a primera vista no tienen mucho en común. Ok, primero lo primero. Hay que entender bien a qué nos enfrentamos. El problema específico del que vamos a hablar es el de los organofosforados, que son un verdadero dolor de cabeza en nuestras fuentes de agua. Miren, los organofosforados son una pesadilla por varias razones. Para empezar, son súper tóxicos. Luego, son increíblemente tercos. Tardan muchísimo en desaparecer del agua y de la tierra. Pero aquí viene el verdadero problema práctico. Los métodos que tenemos hoy para encontrarlos son lentos, carísimos y sí o sí necesitas un laboratorio. O sea, no sirven para lo que más nos importa, saber si el agua es segura para beber aquí y ahora. Entonces, frente a este reto, la ciencia se pone creativa y propone una solución bastante elegante. Vamos a diseñar una superficie inteligente. Y para construirla se necesita un compañero muy especializado para un material que ya es casi legendario, el grafeno. Y aquí están los dos protagonistas. Por un lado tenemos al grafeno, que podemos imaginar como la base de todo, una plataforma con una conductividad eléctrica increíble. Y por el otro, su socio, una molécula con un nombre complicado, disulfuro de mercaptobenzotiazol, digámosle MBTS. El superpoder de esta molécula es que funciona como un gancho molecular superversátil, que se puede unir a otras cosas de muchas maneras diferentes. ¿Y qué pasa cuando los juntamos? Pues esto. El gancho, el MBTS, se ancla con muchísima fuerza a la plataforma de grafeno. Este enlace es súper fuerte. Hablamos de una energía de absorción de 1.26 electronvoltios, que es la unidad que usamos para medir la fuerza a nivel atómico. El resultado es un sistema estable, unificado y listo para trabajar. Pero, antes de probar todo el sistema junto, los investigadores hicieron una pregunta muy lógica. ¿Qué tan bien funciona el gancho molecular por sí solo? Vamos a echarle un ojo a esas pruebas. Para entender lo que sigue, necesitamos tener claro un concepto, la energía de absorción. No es tan complicado como suena. Básicamente es una forma de medir qué tan fuerte se pega una molécula a otra. Si el número es más alto, significa que la unión es más fuerte. Sencillo, ¿no? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos que es inconsistente. El MBTS solito se une con una fuerza increíble al pesticida malatión, 1.05 electronvoltios. Pero, con otros como el diacinón, su agarre es mucho más débil. Y con el glifosato, pues casi ni se pega. Es como tener un gancho que a veces es de acero y a veces es de papel. La conclusión es bastante clara. El MBTS por sí solo es prometedor, sí, pero su desempeño es muy irregular. No nos sirve como un detector universal. Y esto es justo lo que nos demuestra por qué su socio, el grafeno, es tan, pero tan importante en esta historia. Y con esto, llegamos al corazón de todo el descubrimiento. La verdadera ventaja del grafeno no es hacer que las cosas se peguen más fuerte, no. Es algo mucho más sutil, pero a la vez mucho más poderoso. Se trata de sentir. Vamos a ponerlos frente a frente. A la izquierda, el MBTS solito, una fuerza de unión que va para todos lados y una sensibilidad eléctrica igual de variable. A la derecha, el sistema combinado. La fuerza de unión es parecida, no es que sea muchísimo más fuerte. Pero vean la sensibilidad eléctrica. De repente se vuelve uniforme y súper sensible. Ahí está la magia. De hecho, el propio estudio lo dice perfecto, y esta es la frase clave. El sustrato de grafeno juega un papel decisivo en la modulación de las propiedades electrónicas. No se trata de fuerza bruta, se trata de inteligencia electrónica. Para entender cómo es que pasa esto, tenemos que hablar de la brecha HOMO-LUMO. Suena súper técnico, lo sé, pero la analogía es perfecta. Piensen que es un indicador de la sensibilidad eléctrica de un material. Si la brecha es pequeña, es como tener un gatillo de pistola súper sensible. El más mínimo toque, o sea que una sola molécula se le pose encima, genera una señal eléctrica enorme, súper fácil de detectar. Y todo esto nos lleva al número más importante de toda la investigación, 0.79 electronvoltios, más o menos. Esta es la zona ricitos de oro, el punto perfecto para la detección electrónica.
Lo increíble es que el material combinado de grafeno y MBTS crea esta brecha ideal y lo hace de forma consistente para cada pesticida. De pronto, esa respuesta eléctrica irregular desaparece y tenemos un sistema de alerta universal y confiable. Muy bien, ahora que sabemos el por qué, veamos el cómo. Vamos a analizar la anatomía de una captura. Usemos el malatión, que como vimos se pega muy bien, para entender exactamente qué está pasando a nivel molecular. La captura sucede en dos tiempos. Primero, la enorme superficie de grafeno actúa como una especie de tapete de bienvenida. Se forman un montón de interacciones débiles pero que están distribuidas por toda la superficie y anclan al pesticida. Es como un primer contacto, un velcro a nivel molecular que prepara el terreno. Y entonces entra la segunda parte. Los ganchos del MBTS entran en acción. Ahora sí se forman enlaces mucho más fuertes y específicos que, literalmente, agarran al pesticida y lo aseguran en su lugar, no lo dejan ir. Es un mecanismo de dos pasos. El tapete lo recibe y el gancho lo atrapa. Entonces, para que quede súper claro, este mecanismo elegante funciona así. 1. El grafeno pone el tapete para el primer contacto. 2. El MBTS pone los ganchos para amarrarlo bien fuerte. Y 3. Juntos logran una captura que no solo es estable, sino, y esto es lo más importante, es electrónicamente sensible. Y esto nos lleva a la visión más amplia, al futuro de esta tecnología. Porque al final no se trata solo de atrapar la contaminación, se trata de sentirla. Lo que se ha creado aquí es un sensor de transferencia de carga. Y esta es una diferencia crucial. No es un filtro de un solo uso que atrapa algo y ya no sirve. No, es un sensor que detecta los contaminantes porque siente la pequeñísima chispa eléctrica que se genera cuando una molécula se posa en su superficie. Y lo mejor de todo es que el proceso es reversible. El sensor puede, digamos, reiniciarse para usarse una y otra vez. Esto abre la puerta a un monitoreo continuo, en tiempo real. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que de verdad nos hace pensar en el futuro. ¿Podría esta investigación llevarnos a tener un dispositivo de bolsillo, uno que analice la calidad del agua en tiempo real? Imaginen por un momento poder meter un pequeño sensor en un río, en un lago o hasta en un vaso de agua y tener una lectura al instante de esos contaminantes invisibles. Esa es la increíble promesa que esta ciencia nos está ofreciendo.